Muy buenos días, gracias por conectarse a esta rueda de prensa en la que hablaremos de la moción que hemos presentado al Pleno y que se debatirá mañana sobre la exposición pública del Plan General de Vigo, porque el Plan General de Vigo se aprobó inicialmente el pasado día 26 de agosto y todavía hoy no sabemos nada de la exposición al público, no sabemos cómo va a hacerse, en dónde se va a realizar, no tenemos ni idea de cuál va a ser el proceso que se va a seguir para que la ciudad conozca el plan general. Porque el periodo de información pública es esencial en urbanismo, es importantísimo, pero es que en este plan todavía es mucho más importante, porque nadie lo conoce. El PSOE anterior, el que se aprobó en Vigo en el año 2006 y que la Xunta del Gobierno bipartito se negó a aprobar, se había elaborado de la mano de las asociaciones, de las entidades, de los colegios profesionales, de los vecinos. Y cuando se expuso al público, en el año 2005, había un gran debate en la ciudad y todo el mundo conocía el planeamiento. A nadie le pilló de sorpresa. Pero este nuevo plan general, como se ha hecho en solitario, con total oscurantismo, nadie lo conoce y quieren que continúe en secreto. Quieren que pase desapercibida la información pública, que sea un paseo militar. Y eso es intolerable. Es intolerable porque el PSOE es una chapuza. Deja viviendas en suelo rústico que ahora estaban en suelo urbano con licencia y modifica en algunas zonas la ordenación provisional que tiene Vigo mientras no tenga plan general. Incluso se cambian las clasificaciones de suelo con respecto a lo que estaba en el borrador que se expuso al público durante el confinamiento. Hay propietarios en Vigo que antes del verano pensaban que con el nuevo plan podrían construir y no va a ser posible porque ha cambiado. Por eso hay que dar la máxima transparencia posible y dar el máximo conocimiento al plan. Porque las modificaciones que el plan general plantea empeoran la situación para muchos propietarios, que si ya edificaron sus viviendas van a quedar fuera de ordenación. Y si todavía no han edificado, ya no van a poder hacerlo. Ya no van a poder hacerlo porque ahora mismo estarían suspendidas ya las licencias en Vigo. El acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión de licencias en los ámbitos en que se modifica la ordenación vigente con la ordenación propuesta. El propio documento del Plan General, el propio documento reconoce que la aprobación inicial, y leo textualmente, supone una alteración de la ordenación vigente en tantos y en tan variados aspectos que procede suspender el procedimiento de concesión de licencias, de parcelación, edificación y demolición en el conjunto del territorio del término municipal de Vigo, excepto en aquellas zonas donde simultáneamente cumplan con las condiciones del plan vigente y el de la revisión. Pues a día de hoy, en todas esas zonas ya están suspendidas las licencias y desconocemos en dónde es posible edificar y en dónde no lo es. Por eso es esencial también la exposición al público. ¿Y dónde se va a hacer la exposición? No lo sabemos. ¿Se va a hacer en la gerencia? No nos parece el sitio adecuado, ni tampoco el concello. Nosotros queremos que el PSOE de Vigo se exponga de la manera más transparente posible y con la máxima difusión. Que se exponga en el centro de la ciudad, en el Auditorio Mar de Vigo. Que se exponga en la Casa de las Artes, en el Verbum, pero no solo en el centro, también en todas las asociaciones de vecinos de la ciudad y poner a disposición de las asociaciones la documentación del plan, pero también técnicos, personal técnico que permita la consulta, que permita la información, la resolución de dudas y la presentación de alegaciones. En todos esos lugares donde se exponga al público el plan, se tiene que habilitar un registro auxiliar para que allí in situ se puedan presentar las propias alegaciones y los técnicos den solución a las dudas que plantean los vecinos. Eso en cuanto a la exposición pública presencial, pero también hay que hacer una exposición pública en Internet y el documento que hay ahora mismo expuesto en el plan general, en la web municipal es un documento muy complejo, muy farragoso, muy difícil de descargar. Tiene que ser mucho más sencilla la consulta del plan en Internet. Con un plano de situación, simplemente detectando la parcela, ya nos tendría que dar las condiciones urbanísticas de esa parcela, incluso introduciendo los datos catastrales, y si en esa parcela está o no suspendida la concesión de licencias. Máxima transparencia.
Máxima transparencia es también que una vez que el periodo de información pública llegue y se vayan presentando alegaciones, se dé cuenta al Consejo de la Gerencia de Urbanismo todas las semanas de las alegaciones que se presentan y de los informes técnicos a esas alegaciones. Pedimos transparencia, pedimos información. El Plan General de Vigo puede estar vigente durante muchos años, incluso décadas. El actual, el Plan General del 93, pronto va a cumplir 30 años. Pero los ciudadanos solamente tienen una ocasión para decir lo que piensan y presentar alegaciones y decir lo que quieren. Y esa ocasión es solo durante el periodo de información pública, durante estos 3 meses de información pública, porque después ya no va a haber remedio. Si no se hace ahora, si la ciudadanía no dice exactamente cuál es su solicitud, no se va a poder hacer nada después. Y por eso creemos que se tiene que divulgar de una manera mucho más clara, de una manera expansiva en todo el término municipal, en la manera que les he indicado. Si no, ya después ya no habrá remedio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta, terminamos y muchísimas gracias y buenos días.